Bienvenidos, este es el episodio 57. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, gracias a Dios, Uriel. Ya recibiendo, por así decirlo, un clima un poquito ya fresco, ¿verdad? Y bendecido por parte de Dios en las actividades seculares. Y gracias a Dios que nos permite culminar este día de reposo, trayendo un poco para ustedes, amigos. ¿Y tú, Uriel, qué tal, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Gracias, bien, yo gusto con trabajo, pero así como dices, ahora el Señor nos ha bendecido con lluvia y en algunos lugares que no llovía, ya está lloviendo y está empezando a la tierra, le está empezando a nutrir. Estaba escuchando que en Tamaulipas no había llovido durante 10 años. Durante 10 años, entonces gracias a Dios porque nos da la lluvia, porque nos da la vida, porque nos permite estar en comunión con nuestra familia, porque nos permite tener un trabajo. Hay que darle siempre gracias a Dios por todo lo que nos da. Gracias porque nuevamente nos escuchan, porque estamos iniciando una nueva semana, un nuevo episodio. Bueno, a pesar de que estamos a mitad de semana, pero estamos iniciando un nuevo episodio. Les agradecemos porque nos escuchan, porque nos ven, porque este episodio y los episodios que vienen, lo que tenemos antes, nos han estado escuchando, nos han dado ese like, ese me gusta. Les agradecemos y recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Amazon Music. Todos los miércoles va a estar disponible un nuevo episodio y en YouTube también va a estar disponible un episodio nuevo cada miércoles a partir de las 8 de la noche para que ya sea en el canal de Generación de Fe o en el canal de Ciudad Cuauhtémoc puedan escucharnos. Ya lo vieron en el título, estamos llegando al episodio 57, estamos llegando a un nuevo episodio que es importante como todos los episodios que hemos hablado. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría invitarlos, si les quieren dar me gusta, activar la campanita, darle like, suscribirse, compartir, porque eso nos ayuda a que este episodio y todos los episodios que tenemos, más personas lo escuchen y nos convirtamos en esa generación de fe que queremos ser. Una generación grande en fe que nos gusta hablar de la palabra de nuestro Dios. En este episodio vamos a hablar. Hemos aprendido a escuchar la voz de nuestros padres, hemos aprender a escuchar la voz de nuestros hijos, los que están casados, hemos aprendido a escuchar la voz de nuestros abuelos, de nuestros jefes, de nuestros amigos, pero hemos aprendido a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Sabemos cómo es escuchar la voz de nuestro Dios? ¿Qué necesitamos, Chris, para poder escuchar la voz de nuestro Dios? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿O Dios nos habla uno a uno en una voz y podemos escuchar su voz? ¿O nos habla de diferentes formas? Vamos a todas estas preguntas que estoy haciendo o que ustedes también tienen en su mente para poder hablar de este tema. Pues vamos a empezarlas a desglosar, vamos a empezarlas a ampliarlas más en el tema y siempre sustentada con la palabra de nuestro Dios, ¿no crees, Chris? Así es. Es importante que todo lo que se hable referente a Dios, no hay mejor herramienta que las Sagradas Escrituras. Así es, Chris. Entonces, pues vamos a empezar a hablar acerca del tema, vamos a empezar a hablar que es hablar, aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cómo podemos escuchar, cómo podemos empezar, Chris, a referirnos o a introducirnos al tema para que vayamos desglosando poco a poquito todas las ideas y toda esa palabra de Dios que queremos expresar? Sí, pues primero que nada, amigos, hay que saber, Suriel, que Dios tiene diferentes maneras de cómo comunicarse con nosotros. Nosotros sabemos que desde el principio
con aquellos patriarcas desde que fueron Abraham, fueron Noé, fueron Jacob, todos ellos, y los remontamos todo mucho más tiempo desde el principio de los tiempos, cuando Dios hizo su creación a Adán y Eva, un contacto directo que tenía con ellos. Pero en esta situación, ¿en qué circunstancias habla Dios? Quizá podríamos pensar, ay, en todo momento Dios me puede escuchar. Hay veces que Dios busca unos momentos específicos para manifestarse con cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos varios ejemplos y ya mencioné algunos de ellos, pero aquí es la importancia de estar a la escucha atenta a nuestro Dios. Dios siempre quiere que sus hijos siempre le escuchemos siempre su voz y que sigamos siempre su guía. Por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 2, versos 1 y 2, dice, se nos anima a buscar la sabiduría y la comprensión. Así en resumidas cuentas, pero lo que esta cita bíblica dice es lo siguiente: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón al entendimiento. Aquí en esta parte subraya la palabra de nuestro Dios, la importancia de la escucha, de estar atentos, de estar receptivos a la sabiduría divina que quiere emanar en nosotros, mostrándonos precisamente esta parte que como hijos de Dios quiere que enderecemos nuestros caminos, nuestra vida. Y esa es la manera en cómo Dios nos escucha. Y es a saber que siempre nosotros pensamos, ay, es que no tengo tiempo, es que corro para acá, corro para allá, no tengo un tiempo o un lugar específico para hacer una oración a Dios. Y yo he escuchado situaciones de que la gente dice, yo creo que si oro en el transporte público, sentado o parado, al sea el caso, Dios me escucha. Pero una cosa es el lugar o el espacio en el que uno ora a Dios, pero también yo me pregunto, en esa situación es donde tienes paz, donde tienes tranquilidad, y en esa te crees tú que Dios te va a escuchar, porque muchas veces estamos en un espacio inmerso en otras cosas, pero menos estamos concentrados en Dios, y esa situación muchas veces queremos pensar que sí estamos en contacto con Dios, pero a veces no lo es por las tantas ocupaciones que tenemos, que nuestra mente está enfocada más en otras cosas, menos que en las cosas de... ¿A qué voy con esto? Aquí tengo una cita, otra cita, que a menudo la voz de Dios se escucha mejor en momentos de tranquilidad, como era en el caso del profeta Elías. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12, el profeta Elías experimenta la presencia de Dios de una manera inesperada. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O sea, ¿qué nos da a entender con esto? Que Dios no siempre se manifiesta en las formas ruidosas o dramáticas. A veces su voz se escucha en un susurro tranquilo que requiere paciencia, tranquilidad para escucharlo, para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, es así como a mí me gusta, bueno, no me gustaría, sino como yo creo que podríamos introducir este tema. Fíjate, Cris, muchas veces hemos dicho y hemos hablado o hemos expresado, pues es que Dios no me hace caso. Así es. No me oye, no sabe nada de mí. Para mí que yo no soy ni siquiera su hijo preferida. Pero con lo que acabas de decir, la referencia que acabas de decir de que a veces por las ocupaciones o por las circunstancias que tenemos a lo largo de nuestra
de nuestro día a día, pues a veces se nos olvida orar, se nos olvida tener la comunicación, o decimos voy orando en el camino, o voy orando en el transporte, o voy viendo en la Biblia en el transporte, O en la calle voy a orar. exactamente. El detalle es esto, o sea, yo ese tipo, y creo que ustedes o tú, Chris, no me van a dejar mentir, son como que oraciones, de auxilio, oraciones de auxilio o oraciones de emergencia, en el sentido de, ay, se me olvidó orar y ahorita voy a hacer una oración rápida para que ya me vaya y me vaya a cuidar del Señor. O, híjole, tengo una necesidad y quiero pedirla para que pues me resuelva como auxilio, no como como desesperación. Pero nuestro tema es aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a aprender a escuchar la voz de nuestro Dios si nosotros no le damos el tiempo adecuado a nuestro Dios para poder hablar con Él? La palabra de nuestro Dios nos dice que para tener la comunicación con nuestro Dios tenemos que entrar en nuestros aposentos y en lo privado orarle a nuestro Dios. Hay veces como hablábamos, por premura, me voy orando, me voy hablando o sueño, lo que sea. Y malamente todos a veces hacemos esa parte de, ya mejor mañana oro, o ya mañana mejor me comunico. U otros dicen, en mi sueño, Ahí le hablo, ahí platico con Dios. ¿y qué crees? Que el Señor sí me contestó y me dijo en sueños que lo que tengo que hacer. Hay veces que tenemos que tener cuidado también con nuestros sueños, porque nuestros sueños son el deseo de nuestro corazón. Así Es es. el deseo de nuestro corazón. Entonces, creemos y pensamos que a veces hablamos con nuestro Dios, pero en voz, o que nos habla con su voz pensando de que hablamos con nuestro Dios y nos levantamos y decimos, ¿qué crees? Que sí soñé con Dios y me dijo y me afirmó y me aseguró que tengo que hacer esto. El Señor nos habla, como lo dijiste tú, Chris, de diferentes formas y de diferentes maneras. Una de ellas es principalmente con la palabra de nuestro Dios. Y fíjense lo que dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 27. En esta parte hablaba nuestro Señor Jesucristo y decía, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Nuestro Señor Jesucristo sabe de nosotros, conoce de nosotros, pero a veces nosotros no lo conocemos a Él y no conocemos a nuestro Dios. Él sabe y escucha nuestra voz. Él sabe y nos conoce. Pero si nosotros estamos enfocados para poderle seguir y poder hacer las cosas que nos dejan algo positivo, pues tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Y cómo? Tener paciencia, tener calma, detenernos, escuchar esa voz interna, no porque vamos a escuchar a nuestro Señor, pero lo que nos dice su palabra. Aquí, un ejemplo, el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. No se refiere a nosotros como ovejas, se refiere a nosotros como algo preciado para Él. Pero si nosotros no aprendemos a escuchar esa voz claramente, vamos a pasar desapercibidos y vamos a creer y vamos a pensar que nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo no tiene el agrado para nosotros o vamos a ser de los últimos o que ni siquiera nos conocen. Pero Él claramente nos dice y dice, yo conozco su voz y yo conozco qué es lo que ellos, las ovejas como tal, conocen mi voz. Entonces, si queremos ser ovejas de nuestro Señor, como así se refiere hacia nosotros, tenemos que aprender a escuchar esa voz, porque Él nos conoce. Solamente tenemos que dejar que nuestra mente, nuestro corazón estén enfocados en algo tan importante que es su palabra. Y sobre todo, saber que la manera en cómo escuchamos a Dios, pues es a través de la obediencia y la ¿Sí? fe, porque Dios, su palabra que nos llama de una y de otra manera. Miles de formas Dios se manifiesta con cada uno de nosotros, pero aquí la cuestión es de cómo nosotros le abrimos nuestro corazón. Ahora que le hemos escuchado, cuando, por ejemplo, tenemos alguna duda, queremos nosotros que nos oiga a Él nos escucha a nosotros, pero nosotros también cómo escuchamos lo que Él nos demanda de nosotros. Fíjate, Cris, ahorita con esto que acabas de decir, se me vino rápido a la mente, con el tema que hicimos el sábado, la semana pasada,
también una forma de hablar nuestro Dios hacia nosotros es poniéndonos pruebas. Así es. Poniéndonos pruebas para ver, ¿quieres tener una comunión conmigo? ¿Quieres que escuchar mi voz? A veces en las pruebas escuchamos la voz de nuestro Dios o caemos en la prueba porque no estamos escuchando correctamente la voz de nuestro Dios, ¿no crees? Así es. Dios nos habla de miles de formas, pero la cuestión es de qué tan dispuestos estamos para escuchar las señales, como así decimos, que nos está mandando, como diciéndonos, aquí no es el camino correcto que debes de seguir, tienes que irte por acá, porque los caminos que tú estás tomando no son caminos de vida, son caminos de muerte. Yo te recomiendo que tomes el camino de la vida para que te vaya bien, para que todo lo que hagas te salga bien. Precisamente el escuchar la voz de Dios implica precisamente obedecer sus mandamientos y confiar en su guía. Esto ahí podemos encontrarlo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, donde nuestro Señor Jesucristo habla esas palabras que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. O sea, nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros escuchamos el llamado que Dios nos está haciendo, pero aquí la cuestión es si nosotros seguimos lo que Dios nos está manifestando a través de, como bien comentabas, como ya lo habíamos comentado, amigos, en la vez pasada, sobre las pruebas que Dios pone para fortalecer más esa relación del Creador con la creación, es decir, del Padre con el Hijo. La relación entre, por ejemplo, aquí la cuestión es del pastor y sus ovejas, con lo que leíamos de esta metáfora. La relación es esa, que precisamente nosotros como ovejas reconozcamos y sigamos la voz de nuestro pastor, ¿cómo? Demostrando obediencia y la confianza que tiene que existir siempre delante de nuestro Dios. Fíjate, Cris, y para poder escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios como ovejas que queremos ser, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a preparar un corazón, tenemos que empezar a preparar nuestro corazón y nuestra mente para poder acercarnos correctamente. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a preparar mi corazón y mi mente para que escuchar la voz de nuestro Dios? Claro, porque si nuestra mente está divagando en muchas situaciones o en los problemas de que nos atañen día a día, pues vamos a estar completamente alejados de lo que queremos hacer con nuestro Dios y nuestro corazón también, porque si nuestro corazón está en las cosas materiales, en las cosas banales, en las cosas que no nos llevan a tener ese fruto, ¿cuál es ese fruto que estamos buscando? Es ese fruto de tener esa comunicación correcta con nuestro Dios, escuchar la palabra de nuestro Dios. Y para poder preparar nuestro corazón y nuestra mente, nos dice aquí en Salmos capítulo 46, versículo 10, y nos dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Puntual. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Qué nos pide aquí nuestro Señor? Que vivimos en el día a día ajetreados, y no nos detenemos para escuchar, para reflexionar, para decir: me detengo, ¿qué es lo que quiere mi Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios que hagamos? A veces nos guiamos con nuestro corazón y sabemos que nuestro corazón es engañoso y hacemos nuestra propia voluntad, pero aquí nos dice que nos quedemos quietos y que aprendamos y que empecemos a conocer la voz de nuestro Dios. Creo que el preparar nuestro corazón y nuestra mente es detenernos para poder poner una guía, una brújula de decir cuál es el camino correcto, y todos sabemos que el camino correcto es nuestro Dios, la palabra, y esa palabra podemos empezar a comprender lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Para decir, ¿cómo Dios me va a hablar? Pues sí, hay versículos, hay capítulos, hay parte de la Biblia que si estamos angustiados, el Señor nos va a dar la respuesta. Si estamos contentos, el Señor nos va a seguir alentando. Si estamos temerosos o tenemos temor, el Señor nos va a dar esa paciencia. Entonces, ahí están las formas de poder escuchar a nuestro Dios. Y sobre todo,
precisamente tenemos que llevar todo esto haciéndolo de forma eficaz, de forma como Dios nos manda. Aquí en este otro aspecto que yo manejo, como les había comentado, era la oración y la meditación de la palabra, donde la oración y la meditación de la Biblia, la oración y la meditación de la Biblia deben ser unos medios, unos vehículos esenciales que nos ayuden para escuchar a nuestro Dios a través de sus mandamientos, como ya les hemos comentado, la voluntad que Él pide para nosotros. Aquí en Josué capítulo 1, verso 8 se nos instruye, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la meditación constante de la palabra de Dios también es otro consejo que nos va a ayudar a alinear, a ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. No es que queramos buscar una religión que se ajuste a nuestra vida, sino nosotros tenemos que ajustarnos a la voluntad del Padre, discerniendo su voz con mucha claridad. Cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando oramos eficazmente delante de Dios, vamos a saber entender lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a aprender a escuchar lo que Dios pide con cada uno de nosotros. Es importante también que sepamos que también Dios nos habla a través de otras personas como líderes espirituales y hermanos en la fe, que es otro aspecto importante, porque por ejemplo dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, escuchar la voz de Dios, además de estudiar su palabra en las Escrituras y orar, también es importante escuchar a las personas que nos están dando un consejo que viene de la palabra de Dios. Y claro, también tenemos nosotros que saber discernir lo que es de la palabra de Dios y de lo que es sabiduría del hombre, y inclinarnos más a lo que la palabra de Dios nos dice, contrastándolo con lo que las personas nos dicen, y así nosotros vamos a saber escuchar que de verdad Dios nos está hablando. Tenemos también que considerar el consejo de las demás personas, porque en la multitud de consejeros pues vamos a crecer en la sabiduría, y es un proceso constante que requiere de atención, de quietud, obediencia, oración y meditación constante de la palabra de Dios, que a través de estas prácticas vamos a poder tener una relación muy hermosa, una relación más profunda. Vamos a tener una relación en la que incluso la misma paz, la tranquilidad, la vamos a encontrar, la vamos a sentir, porque precisamente, amigos, estamos escuchando a Dios. Y eso es lo que, como por producto de todo lo que hemos estado comentando, vamos a sentir una experiencia muy única que ninguna persona ha podido sentir, incluso cuando leen libros que no son relacionados a la palabra de Dios, que son de tu ayuda y de paz, no se comparan con la paz que Dios nos puede dar. Fíjate, Chris, dijiste que nosotros no nos tenemos que adaptar a una denominación, sino más bien tenemos que adaptarnos a la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cómo nos vamos a adaptar a la voluntad de Dios si no tenemos una guía? ¿Y cuál es esa guía que necesitamos? Y ya lo venimos hablando, y no solamente en este episodio, sino al inicio del episodio, sino en diferentes episodios hemos hablado que la guía principal para que tengamos ese conocimiento correcto es la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es una guía, es esa palabra que es viva y eficaz, porque nos lleva y nos encamina al camino correcto, para que no nos moldeemos nosotros a lo que nosotros queramos, sino que nos moldeemos correctamente a la palabra de nuestro Dios. Y como guía, que es la palabra de nuestro Dios, nos dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la herramienta principal para que podamos escuchar la voz de nuestro Dios. Al leerla, al estudiarla,
al escudriñar la palabra, estamos abriendo esa guía y esa enseñanza para poder escuchar correctamente la palabra de nuestro Dios. Y con ello también viene en sí también lo que hace el poder del Espíritu de nuestro Dios. Es una guía también, es una guía correcta. Como cuando ya venimos estudiando la palabra de nuestro Dios, nos guía y nos enseña. Pero, por ende, viene el Espíritu de Dios con nosotros, que también nos va guiando y nos va a ir caminando. Y dice también aquí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando realmente tengamos el Espíritu de nuestro Dios en nuestro corazón, estudiando su palabra, obedeciendo, orando, teniendo esas herramientas que hemos estado hablando, vamos a empezar a tener el Espíritu de nuestro Dios, y Él también nos va a guiar, el Espíritu de nuestro Dios nos va a guiar para poder encaminarnos correctamente, para que empecemos a conocer y escuchar la voz de nuestro Dios conforme a su palabra. Fíjate que en estos días que había salido ya una reunión por parte de nuestra congregación, una reunión de obreros, y conocí yo ahí a un hermano. Bueno, conocí a varios hermanos, ¿no? Pero en particular unos hermanos que vienen del estado de Chiapas. Uno de ellos decía que venía ya de muchas denominaciones de la palabra de Dios, y él se daba cuenta que lo que muchas tienen en común, que malversan ciertas cuestiones de las escrituras, las tuercen con el propósito de atraer gente. Este hermano decía él: yo en la última denominación que estuve, me hicieron diácono, así, porque les empecé a hablar mucho de la palabra de Dios, y me empezaban a decir: es que tú sí sabes, pero tienes el conocimiento de la palabra de Dios mal direccionado. Si estás aquí con nosotros, vas a aprender mucho. Sí, sabes y todo, pero ¿sabes qué te vamos a saltar? A diácono. Pero vas a estar en una capacitación en la cual vamos a ir resolviendo tus dudas y todo eso. Y yo a lo que voy es a lo siguiente: muchas veces para retener a una persona, para tenerla en alguna asociación religiosa o en algún credo, utilizan ciertas estrategias, pero no van cosas que van conforme a la palabra de Dios. Este hermano dice que empezaba a hablar de la historia, de cómo llega la palabra de Dios aquí en México, en la República Mexicana, y empieza a darse cuenta que la información estaba un tanto errada, y él se puso a pedirle a Dios, fíjense, y es lo que él ha estado comentando en oración, de la lectura constante de la Biblia, para que Dios le hablara. Y Dios le abrió su mente, su entendimiento, a que fuera una biblioteca de ahí cerca. Dice que sin querer, encontró literatura de cómo llegó la palabra de Dios en México, y supo que la información era precisamente de la asociación religiosa en la que nosotros estamos. Entonces dice que él se puso a investigar en internet y a indagar hasta que llegó con nosotros, y precisamente un hermano que yo conozco de la congregación donde yo asisto, él conoce mucho de la historia de cómo llegó la doctrina verdadera, limpia, conforme a la palabra de Dios, dice, a México, y le empezó a explicarle y a darle mayores datos, y dice que incluso hasta se desvelaron para estarle explicando, y todo lo que el hermano le corroboraba era lo que los escritos que él había encontrado decían. Entonces dice él: yo pagando en muchas doctrinas, Dios escuchaba mis oraciones y me hizo llegar a donde estoy ahorita. Y dice que con lo que ha estado escuchando y con lo que ha estado aprendiendo, se dio cuenta que sí está en la doctrina verdadera. La doctrina verdadera, o la palabra, todos tenemos la palabra, tenemos la verdad, y es la palabra de nuestro Dios. Depende de cada uno de nosotros
poderla llevar a cabo, poder llevarla en práctica. ¿Y cómo vamos a poder poner en práctica? Con una obediencia. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? Tenemos que, como lo hablamos al principio, tenemos que estar constantes. ¿Cómo vamos a obedecer? Con una oración, con una comunicación correcta, con estar escudriñando su palabra. Y aquí dicen en Santiago capítulo 1, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos vosotros mismos. Tenemos que ser proactivos con la palabra de nuestro Dios, estudiarla y ponerla en práctica para empezar a poder escuchar la voz de nuestro Dios correctamente. Escuchar la voz de nuestro Dios nos lleva a tener una tranquilidad, una paz, un conocimiento, una comunión con Él que solamente Él nos puede dar esa tranquilidad y esa paz. Cris, podemos terminar este episodio correctamente, podemos terminar este episodio satisfactoriamente y podemos terminar este episodio con unas herramientas que nos ayudan para poder tener esa comunicación con nuestro Dios. Al escuchar la voz de nuestro Dios requiere constancia, requiere práctica, requiere paciencia y tener una relación íntima con Él. ¿Para qué? Para que para poder mantener su palabra y escuchar la voz de nuestro Dios correctamente y poder ir poco a poquito, como la experiencia o la anécdota que nos contó Cris con este hermano, que solamente escudriñando la palabra, viendo referencias, se puede dar cuenta cuál es lo correcto. Yo no estoy diciendo o imponiendo una doctrina. Ustedes mismos van a empezar a identificar y a ver cuál es lo correcto. Nosotros podremos decirle, nosotros tenemos la verdad, pero todos tenemos la verdad. Depende de nosotros llevarla correctamente en nuestra vida. Gracias, Cris. Gracias, Cris, porque terminamos este episodio. Gracias a ustedes porque se quedaron hasta este final del episodio. Les agradecemos. No olviden suscribirse, darle like, compartir y darle me gusta. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.